Muchas gracias, Álvaro, y gracias por la invitación a SOFOFA. Un placer estar acá. Y tú, Álvaro, nos planteaste tres preguntas, ¿cierto? O dos preguntas en realidad. ¿Qué medimos y para qué lo usamos? Y a mí me gustaría agregar una tercera, que es ¿por qué hacerlo? Y como se ha comentado ya en diversas ocasiones durante la mañana, somos todos, o la gran mayoría, conversos acá. Siempre pensamos que es relevante volver al inicio y volver a preguntarnos el por qué hacerlo, ¿no? Creemos que es el punto de partida de luego buscar qué hacer y cómo hacerlo. Porque a la vez, como hemos visto, hay una serie de metodologías bastante sofisticadas y efectivas sobre cómo hacerlo. Entonces creemos que es relevante hacer esta reflexión del por qué. Además, como organización nos declaramos tecnológicamente neutros, también en términos de metodologías, y si bien implementamos varias y probamos otras tantas y desarrollamos algunas, al final creemos que el principio es el convencimiento. Y voy a mostrar al final entonces algunas metodologías, pero me gustaría gastar unos minutos en esta reflexión sobre el desafío al cual nos estamos enfrentando. Como decían algunos expositores también al principio, estamos en un mundo de incertezas y esa parece ser la tónica de aquí en adelante. Y la pregunta es entonces cómo podemos lidiar con esto. Y este mundo de incertezas nos enfrenta a una serie de cambios de paradigma, ¿cierto? Compañías hemos visto en los últimos meses y un par de años tal vez, empresas que por razones ya sea intencionales o no intencionales han perdido billones de dólares por acciones. El espacio que hay hoy día para las empresas para fallar es mínimo, se ha reducido considerablemente. Por lo tanto, ya es una de esas incertezas y cambios de paradigma de este entorno. Otro es cómo compañías, y veíamos un ejemplo de AMSA en la mañana, cómo compañías mineras en ese caso hoy día se han involucrado en co-desarrollar con las propias comunidades donde operan nuevas visiones respecto al desarrollo del territorio, o incluso visualizar nuevas ciudades, el caso de Antofagasta y Calama, en donde grupos de empresas mineras se han reunido para trabajar con las comunidades en repensar el futuro, algo que hace 2, 3, 4 años atrás era probablemente impensado. O incluso los mismos sectores, como el caso de la minería, en donde un grupo connotado de personeros públicos y privados se ha reunido para tener una visión país respecto de un sector. Y se busca una minería virtuosa, inclusiva, sostenible, y que se convierta, como dice acá, en un ejemplo internacional y un orgullo para el país. Nuevamente, un cambio sustancial en el entorno. Y no solamente eso, sino vamos al mundo de la tecnología. Muchos dicen que nuestros hijos o sus hijos van a ser probablemente los últimos en conducir autos, porque todo indica que la tendencia va a ser autos autotripulados, digamos, o ciudades que se conciben para ser totalmente autosuficientes en consumo de agua, energía, manejo de residuos, etc. La tecnología es otra de estas variables de entorno que hace que sea un mundo altamente desafiante, ni hablar de las tecnologías de información. Entonces la cuestión es, estos desafíos necesariamente tienen que producir un cambio en nuestro actuar, como personas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, como empresas, como naciones probablemente. Y hay bien detallados estudios de empresas que han sobrevivido, que se han adaptado a estos cambios. Acá hay algunas de ellas, IBM, HP, ITT, General Electric, LAN. De hecho, IBM, por ejemplo, es una empresa que tiene, no sé, 90 años, 100 años, y que hace ya mucho tiempo no fabrica computadores y sigue siendo una empresa relevante en el contexto mundial. ¿Por qué? Pues son empresas que se han adaptado y han sido capaces de enfrentar estos desafíos, estos cambios de entorno. Otras, en cambio, no lo han logrado. Saab, una empresa que fabricó autos de excelente calidad, pero eso no es suficiente. Saab quebró, a pesar que fue comprada por la General Motors. Quebró y, bueno, ese no fue el final de la historia, porque hace poco fue relanzada, comprada por una empresa china, pero como empresa original quebró. Veamos qué pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo es ciertamente relevante para Chile y para las empresas. Y también se ha hecho, ya menciona, varios de estos eventos, ¿cierto?, desde la encíclica papal hasta la COP21. Para muchos estamos haciendo un gran experimento con el planeta, modificándolo a tasas nunca antes vistas, en forma nunca antes vista, en escalas nunca antes vistas. Estamos también para muchos alcanzando los límites planetarios en varias dimensiones, cambio climático, pérdidas de biodiversidad, lo cual por ciertamente tiene riesgos no necesariamente conocidos. Si lo miramos desde el punto de vista de la huella ecológica, se dice que los 6 billones de personas que hoy día habitan el planeta, si quisieran vivir, y probablemente quieren vivir, según el estándar europeo, necesitaríamos 1,5 planetas para poder suministrarlo de recursos. Y si esa tendencia se mantiene, el año 2050 serían 3 planetas.
Por lo tanto, necesitamos claramente hacer un quiebre en esta tendencia creciente. De hecho, el presidente Obama dijo hace poco, ¿cierto?, que somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y probablemente la última que tenemos la opción de hacer algo frente a esto. Y Ban Ki-moon, ante la pregunta de qué pasaba si la COP21 no llegaba a acuerdos vinculantes, cuál era el plan B, él dijo, bueno, no hay plan B porque no tenemos un planeta B. Y data hay un montón. E insisto, como somos conversos, probablemente esto está de más mostrarlo, pero hay data de hace 800 años de acumulación que demuestran cómo a partir de la industrialización, la concentración de mercurio en el polo, por ejemplo, ha ido aumentando en forma exponencial. Y hay data de 2000 años que habla de la acumulación de gases de efecto invernadero en el último periodo de la historia del planeta. Si nos vamos al mundo de los negocios, el Foro Económico Mundial elabora un ranking cada año, ¿cierto?, con cuáles son los principales riesgos que amenazan el desarrollo de la economía y de las propias compañías. En el 2014, ese ranking, el top 10, aparecía el agua, ¿cierto?, como el factor o uno de los 3 factores de mayor riesgo para el desarrollo entonces de las compañías. Aparece el número 5, nuestra falla adaptarnos al cambio climático. En 2015, ¿qué pasó? El agua ocupa el primer lugar, por sobre armas de destrucción masiva, inestabilidad de los países, etc. Es decir, las temáticas de sustentabilidad hoy día son ya en forma intrínseca parte de un negocio más sustentable. Se mantiene en el número 5 cambio climático y adaptación, y aparece el número 10 la pérdida de biodiversidad. Y efectivamente, como se ha mencionado también, ¿qué está haciendo el planeta respecto a estos desafíos? Bueno, está el objetivo del milenio, pasaron 15 años, algo se avanzó en áreas protegidas, en acceso a agua. ¿Qué viene ahora? En septiembre estuvo el encuentro en Nueva York, donde se tomaron ciertos acuerdos sobre 17 objetivos de desarrollo sustentable para los siguientes 15 años, con metas bien específicas. Son acuerdos, no vinculantes, por cierto, pero son, esperamos, guías que sean implementadas por los países y que hablan de uso suficiente del agua, la energía, ciudades más sustentables, empresas más responsables y más sustentables, biodiversidad, etc. Y diría que el año culmina con este encuentro de la COP21, en donde se tomaron ciertos acuerdos vinculantes o sin vinculantes, relevantes, creemos, para el planeta. ¿Cómo esto se baja al país? Ya que hemos seleccionado 3 desafíos que van directamente al accionar de las empresas. Uno, el mundo del agua, ¿cierto? Chile tiene un 65% del territorio hoy día que está bajo estrés hídrico. Tiene una diversidad de agencias que tienen que ver con la gestión del agua, más de 40. Hay una discusión en el Congreso sobre cambios normativos. Hay una brecha hídrica hoy día de 82,6 metros cúbicos al año. Es decir, hoy día faltan 82 metros cúbicos para poder suministrar el desarrollo productivo, el crecimiento de las ciudades, la agricultura. Pero peor aún, en 10 años más, o al año 2025, 10 años más, esa brecha se va a duplicar, 149 metros cúbicos. La energía. Tenemos una energía que está acoplada con el crecimiento económico. Claramente hay que buscar formas de desacoplarla, descarbonizar la economía. Hay un tema de precios, hay un tema de la matriz contaminante y hay metas bastante ambiciosas del gobierno actual que habla de 45% de la capacidad de generación eléctrica provendrá de energías renovables, de eficiencia energética, habla de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es uno de los acuerdos a los cuales se comprometió Chile en la COP21, ¿cierto?, a reducirlo en un 30%. Pero además hay desafíos en temas de innovación y de competitividad, ¿cierto? Hay una estrategia nacional de innovación, hay un comité interministerial de consumo y producción sustentable que nos habla de energía limpia, ciudades sustentables, educación ambiental, producción limpia, minería sustentable, transporte, entre otros. Es decir, los desafíos son múltiples, son variados y todos llegan también, por cierto, al individuo empresa. Entonces la pregunta de las compañías es cómo poder conciliar el desarrollo económico con la sustentabilidad socioambiental. Y en parte esto es porque las expectativas de la sociedad han cambiado respecto de las empresas, ¿cierto? En el pasado una empresa de cobre, de minería, de cobre, de oro, su gran objetivo era eso, ¿cierto? Producir cobre y generar rentabilidad a partir de eso. Hoy día la sociedad, ¿cómo va el tiempo, Álvaro? 6 minutos. Hoy día la sociedad exige bastante más, ¿cierto? Exige mejores empleos, infraestructura, educación, respetar, por cierto, el medio ambiente, la conservación, etc. Y eso ha agregado complejidades adicionales a las compañías.
Cuando no se cumplen esas expectativas y están desalineadas, por cierto, llegamos a conflictos. Y aquí hay una de las causas más comunes de esos conflictos: territorio, impactos, recurso hídrico, falta de inversión de excedente, etc. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque las sociedades, las comunidades, las personas ya están mucho más empoderadas, más organizadas, más informadas, tienen más recursos. Y es parte de estos cambios de paradigma a los que yo me refería al inicio. La innovación, entonces, desde nuestra mirada como centro de innovación, viene a jugar un rol importante en ayudar a las empresas a poder adaptarse y flexibilizar sus formas de operar, incluso del ver el mundo, para adaptarse a estas condiciones. Y hablamos entonces de la empresa del mañana, que es una empresa que primero se necesita hoy, y es una empresa que debe conocer y generar impactos, ser eficiente en el uso de recursos, materias primas, integrar el territorio y la comunidad, crear confianzas, etc. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, haciendo uso de estas herramientas que hemos estado mirando, herramientas, protocolos, estándares. Por ejemplo, en el caso del agua, por 3 años con financiamiento de la agencia suiza hemos trabajado con 5 empresas emblemáticas en Chile, como son Polpaico, Clariant, Tinguiririca, Nestlé y Molplaza, para medir, gestionar y disminuir su huella hídrica. Porque frente a la pregunta de qué medir y para qué, bueno, claramente la respuesta es para poder gestionar, ¿cierto? No se puede gestionar lo que no se conoce y lo que no se mide. Entonces esta fue una iniciativa de 3 años, que de hecho terminó formalmente hace un mes. Primer año enfocado fuertemente en medir la huella de estas compañías en alguna de sus plantas, medir la huella hídrica, implementar sistemas de medición cuando no estaban en su lugar. En base a eso, detectar dónde estaban las oportunidades, los problemas y las oportunidades, evaluar soluciones, implementar las soluciones y finalmente medir la ganancia. Y eso básicamente porque las empresas hoy día, como hemos estado viendo, actúan en un territorio compartido con múltiples otros usuarios. Por ejemplo, Polpaico, que obtiene el agua de pozo, ¿cierto? Una parte se infiltra, otra parte se evapora, otra parte entra al proceso, y para fabricar entonces una tonelada de cemento se requieren 3 metros cúbicos de agua. ¿Qué oportunidades se detectaron? Varias. Por cierto, instrumentalizar las mediciones para tener mejor data y más actualizada, reducir el consumo interno y una cuestión bien relevante que fue abordar el estrés hídrico del entorno, porque ya no basta con que la empresa resuelva su problema de agua. Si el vecino no tiene, va a ser un problema de la empresa también. Y lo que Polpaico hizo entonces fue implementar un sistema de recuperación de aguas servidas de la comunidad. Está inserto en una zona de alto estrés hídricos, de zona de bajos recursos, e implementó una solución, que es un wetland construido, que recupera 50 metros cúbicos de agua al día, los cuales son una planta construida y financiada por la empresa y que son devueltos a la comunidad para uso productivo potencialmente en una segunda etapa. De hecho, la plaza se habían secado los árboles porque no había agua, entonces, bueno, acá hay una oportunidad de compensar el impacto hídrico que tiene la compañía. Entonces, parte del agua va a ser usada para la comunidad y una parte va a ser usada por la propia empresa, por ejemplo, para humectar los caminos y evitar el levantamiento de polvo. Para eso antes usaba el agua del pozo. Nestlé, otro ejemplo, esta es la planta de leche del lago Yanquihue. Nuevamente se miden las entradas y las salidas, se detectan las pérdidas. En este caso se requieren 106 metros cúbicos por tonelada de leche en polvo, 106 metros cúbicos de agua. La empresa descargaba una parte importante al lago Yanquihue y una de las oportunidades detectadas entonces fue, en forma anticipada, evitar esa descarga a través de reuso y reciclaje dentro del propio proceso, anticipándose probablemente a una demanda normativa que va a tener de todas formas en el corto plazo. Con eso logró un ahorro en el consumo equivalente a 12.000 o 13.000 personas al año. Caso interesante del mall, que uno podría pensar cuáles son las oportunidades para un shopping mall. En esto no muchas. Y la verdad es que esta fue la empresa que recuperó más rápido su inversión. ¿Por qué? Porque el agua que usan es agua potable. Entonces, el agua que usan los sanitarios, el agua que usan en la refrigeración, el agua que usan en los jardines, es agua potable. Y una de las medidas implementadas fue reemplazar toda su vegetación, toda su flora, por vegetación nativa, que tiene menores requerimientos de agua. E incluso, yendo más allá, regarla específicamente de acuerdo, bueno, por goteo, pero además de acuerdo a la demanda específica de cada planta. Y eso significó un ahorro de casi 10% en el consumo hídrico y, como digo, un payback muy rápido. Claro, también un museo del agua, porque no solamente la responsabilidad dentro del mall, sino que crear una cultura del agua en la comunidad que visita este mall.
Otro ejemplo interesante y otra herramienta y otra forma de hacerlo es a través del Consorcio por la Sustentabilidad, que fue creado por Walmart en Estados Unidos hace ya algunos años, y hace 4 años se creó en Chile, hoy día tiene cerca de 50 miembros, y lo que busca justamente crear esta conciencia en las empresas y ayudar a las compañías a través de herramientas poder implementar medidas concretas de medición y gestión. En este caso la herramienta que se usa es análisis ciclovía, entonces lo que se promueve es que las compañías comprendan todos los impactos que tiene en la cadena de producción de un producto en particular. Y como hemos visto, no hay gran diferencia acá, se hace un diagnóstico inicial, en el caso de análisis ciclovía se usan 16 categorías, se determinan cuáles son los áreas críticas dentro de ese proceso y luego se gestionan esos hotspots. Y aquí hay algunas empresas que han implementado esto, Setas del Huerto, una empresa pequeña que exporta champiñones, que está generando agroquímicos, fertilizantes, pérdida de alimentos y energía, y con lo cual ha disminuido su huella de carbono en casi un 30% y su impacto en general en casi un 15%. Si nos vamos a una empresa de aceite de oliva, como Comercial Sojo nuevamente, energía, agua, suelo, fertilizante y empaque, y ahí están los logros que han obtenido, esto a través de un proceso de casi 3 años. Empatec, una empresa que fabrica detergentes. Aquí lo interesante es que ellos detectaron que su mayor impacto estaba en uno de los tensoactivos que usaban en un detergente, que es vendido en Walmart. Lo reemplazaron, hablaron con sus proveedores, fue reemplazado y solamente con ese reemplazo, que además no le costaba más dinero, lograron disminuir un 71% su impacto en el ambiente. Y lo último, Álvaro, yo sé que estoy en el tiempo, cuando se trata de minería, durante muchos años también discutimos sobre cómo la minería podía gestionar su huella integralmente, ambiental, social, económica. Y conversamos con muchas compañías y con las asociaciones internacionales de empresas mineras para ver qué herramienta era adecuada para ellos. Y no encontramos una, esto fue hace ya 3, 4 años atrás, y durante varios años trabajamos entonces en conceptualizar una huella distinta para la minería, dadas sus particularidades, con fin de que la pudieran gestionar. Lo que se hizo fue entonces integrar aspectos ambientales como impacto en el agua, en el aire, en el suelo, en la biodiversidad, considerar la vulnerabilidad del entorno donde opera la minería, porque claramente no es lo mismo operar en el Amazonas que en el desierto de Atacama, tienen particularidades, medir impacto en la comunidad, impactos económicos, considerar los impactos positivos también y no solamente los negativos. Y con eso tratamos finalmente de llegar a una huella, como digo, que integrara estas diferentes variables de la industria minera y formas de representar eso. Entonces, la invitación que le hacemos es a no limitar los desafíos, sino que a no limitar nuestros desafíos, sino que a desafiar nuestros límites. Porque aunque parezca raro, en realidad la naturaleza nos enseña mucho y una de las cosas que nos enseña es que el que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que tiene mejor capacidad de adaptación. Y de alguna forma los ejemplos que hemos mostrado de las compañías al inicio dan cuenta de eso. Gracias nuevamente por la invitación y por el tiempo.